Y eso me hizo mucho sentido para el programa, para esta entrevista, que hablemos franco, porque se trata de las caídas de la vida, ¿no? Correcto. Y tú te la pasabas de niño en el piso y de grande, pues has tenido muchas caídas. Correcto. Pero no se trata de cuántas veces te has caído, sino de cuántas veces te has levantado. Me habla Ana y me dice, oye, gordo, mi mamá no quiere ir a Querétaro, güey. ¿Qué hacemos? Los días previos a tomar esa decisión de llevarla a Querétaro, era un show el tema de los tanques de oxígeno. Se acaban cada 3 horas. Le conseguimos 3 de alguna forma, no sé cómo. Todos mis hermanos estuvieron muy involucrados. Era una pesadilla. Y cuando mi mamá, conseguimos finalmente un hospital y mi mamá dice que no va, pues fue como, wow, ¿y ahora? El único número que sonaba cuando me hablaba era el de mi hija y el de mi hermano. Entonces cuando suena el teléfono a las 3:30 de la mañana, evidentemente sabes que no es tu hija. Y esa hora pues no es una hora de reporte médico. Y justo era mi hermano, parece, gordo, me están hablando en el hospital. ¿Y qué te dijeron? Me dijo, no, les dije que me esperaran a que te conectaras a la llamada. No quiero recibir la llamada yo solo. Y pues nada, me conecta con la doctora y doctora, sí, son familiares de la paciente Laura, sí. Y pues ya nos da la noticia y bueno, pues ahí empieza el... Creo que fue el último golpe fuerte de la vida, ¿no? Exacto, el último golpe fuerte que me ha dado la vida. Bienvenidos a Hablemos Franco. En esta ocasión nuestro invitado es José Luis Gómez Reyes. Él es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con una maestría en Negocios y Valores Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, en colaboración con la Universidad Pontificia de Madrid. Actualmente cursa otra maestría en Administración en la St. Leo University de Tampa, Florida. En el ámbito profesional, José Luis inició en grandes empresas como ICA, Cementos Moctezuma, para luego acumular casi 20 años de experiencia en el mercado de dispositivos médicos en Johnson & Johnson y en su propio emprendimiento llamado Ceimex. Desde enero de 2022 es la cabeza del Desarrollo Nacional de Negocios en Avanos Medical, una división de Kimberly-Clark. Te invito a escuchar sus experiencias de vida que te resultarán inspiradoras. Hola, bienvenidos a Hablemos Franco en este episodio número 3 en el que estoy con mi amigo José Luis Gómez. José Luis, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Es un grandísimo placer que estés acá conmigo y que platiques tus vulnerabilidades y tus historias, que son bastante curiosas, bastante tristes y bastante enriquecedoras. O sea, tienes de todo. Muchas gracias por venir. Me precio de tu amistad de hace más de 10 años. Empecé siendo tu abogado y terminé siendo tu amigo. Correcto, totalmente de acuerdo. Aprecio más la amistad que los honorarios que nos pudiste haber pagado en su momento. Y bueno, pues eres un gran amigo con el cual hemos platicado muchas cosas y hemos pasado también muchas cosas y también unas cosas muy, muy feas. Sí, hemos coincidido en muchas desgracias también, ¿no? Sí, también. Pero hay algo que quisiera empezar por ahí, que por la parte padre, bonita, que es, por ejemplo, tu hija, ¿no? ¿Qué significa Valeria, a la cual tengo el gusto de conocer y pasar un rato con ella? Y me parece una chava increíblemente inteligente, bondadosa, generosa, que es reflejo de la buena mano en la educación que le has dado. Platícame un poquito de ella. Bueno, pues Valeria, ¿qué te puedo decir? Es el motor de mi vida, es la motivación número 1 que tengo. Actualmente tiene 16 años, está cursando el segundo grado, el segundo año de preparatoria. Pues sí, evidentemente he intentado, es mi única hija, entonces intento ser con ella lo más parecido a un buen padre, ¿no? Intentar darle buenos ejemplos, intentar ser un padre cool en el aspecto de que me cuente sus cosas, yo darle un consejo bien, intentar hacer lo que... intentar replicar con ella lo que mis padres hacían bien conmigo e intentar evitar con ella lo que mis padres hacían mal conmigo a mi juicio. Entonces, es una chava que tiene
Muy buen carácter, es muy dócil, es muy amiguera, le encanta bailar, le encanta la música. Y recientemente tuviste una experiencia muy enriquecedora con ella, que es que te fuiste de viaje a Europa con ella, ¿no? Recientemente, en el mes de abril, celebramos juntos, ella y yo, sus 15 años, que no pudieron ser en sus 15 por... no se podían hacer los viajes todavía por el tema de la pandemia y ella no tenía vacuna, entonces no podíamos hacer su viaje. Y lo hicimos hasta este año. Nos fuimos 2 semanas, ella y yo, solamente a varias ciudades en Europa. Recorrido en coche. Yo me encargué de los trayectos, de los hoteles. Ella se encargó de los playlists y de los itinerarios en cada ciudad. Ella me entregó un PowerPoint o un Canva, como dice ella ahora, con las actividades por ciudad que íbamos a estar haciendo. La hiciste corresponsable del viaje, no la llevaste de paseo. Exacto, sino ella no fue... también decidió. Ella me pidió, su mamá y yo estamos separados hace 5 años. Su mamá quería hacerle una fiesta clásica, yo nunca he sido muy partidario de las fiestas de 15 años. Cuando le dije a Valeria que mejor hiciéramos un viaje, ella me dijo que sí, con una condición, que solamente fuéramos ella y yo, y que visitáramos ciudades que yo no conociera y ella tampoco, entonces que fueran ciudades nuevas para los dos. Entonces cuando este plan se empieza a desarrollar, y le digo, oye, ¿qué te parece ir a tal o a cual ciudad? Y me dice, ay, pues como tú quieras. Le dije, no, como yo quiera, no, es un proyecto de los dos. Ajá. Y entonces yo me voy a encargar de la logística y del financiamiento, y tú te vas a tener que meter a cada ciudad a buscar qué actividades hay, qué castillo, qué museo, qué estadio, qué trenes, y vamos a hacer las actividades que tú me digas. ¿Y qué te dejó ese viaje? Ese viaje ha sido el mejor viaje de mi vida. He tenido la oportunidad de hacer muchos y conocer muchas ciudades. Pero ese viaje me dejó la relación que actualmente tengo con ella. Cuando yo me separo, salgo de su casa, ella tenía 12, era muy pequeñita, muchas cosas no las entendía, y creo que la relación natural se distanció un poco. Una de las cosas que a mí me pesó mucho al separarme de su mamá es que yo podía estar con ella, con Valeria, con mi hija, todos los días. Me acuerdo mucho que hace muchos años, cuando estaba chiquita, tú tenías una dinámica con ella de llegarla a bañar y Totalmente, todo, ¿no? sí. Y que cuando empezó a ser señorita, te dijo, no, papá, no, respeto, por favor. Muestra un poco de respeto. Muestra un poco de respeto, porque la bañabas. Entonces, Correcto. de pronto dijo, ya no. Ya no. Entonces, ahí fue cuando se te acabó la niña y empezó la adolescente. La adolescente, sí, es tal cual lo dices. Ella fue, como te digo, es el motor de mi vida. Desde muy chiquitita yo disfrutaba mucho bañarla cuando era bebé. Conforme iba creciendo, teníamos una rutina de que llegaba a las 7:30 a casa a bañarla, y había una regadera de teléfono, y entonces yo me metía en traje de baño y la bañaba, y ella jugaba, metía juguetes, metía crayolas, y jugábamos mucho hasta que, tal cual lo dices, cuando tenía como 11 años. Un poquito antes quizá, que me dijo, papi, sabes que muestra un poco de respeto, ya no puedes dañarte conmigo. Y bueno, de ahí empezó como dices, a dejar de ser niña, pero aún así todavía yo tenía una relación muy estrecha con ella. Todos los días la llevaba al colegio, todos los días hacía el lunch de su... Eso te pesó mucho cuando Eso te me pesó separaste. mucho, claro. Yo tengo un pesar que lo he ido trabajando en terapia, que yo a Valeria la considero una niña muy risueña, tiene una sonrisa muy natural, muy bonita, y a raíz de que yo ya no vivía con ella, la vi que esa sonrisa se perdió. Yo me culpaba mucho de que le había quitado la felicidad a mi hija a raíz de la separación con su mamá, y eso me pesaba mucho. Eso era... Y ahí empezamos con el tema de las culpas, las responsabilidades, sí, y las vulnerabilidades. Que solo para terminar el tema del viaje, que me decías que me dejó el viaje, recuperé con mi hija esa relación estrecha, y volví a verla sonreír como la veía sonreír cuando era niña. Bueno. Tengo muchas fotos tomadas en este viaje, y muchas anécdotas, cafés, comidas, caminatas, tours, en el que ella vuelve a ser la niña risueña que era antes de irse. Entonces la viste en la foto y dijiste, wow, la recuperé. Esta es la sonrisa. Más allá de lo lindas, todas las ciudades que fuimos, fue lo que más me dejó el viaje, recuperar esa relación estrecha con mi hija. Nos preguntamos y nos contamos muchas cosas, ¿no? Fue la primera vez
que ella me preguntó qué pasó, por qué me separé, si ella tenía una nueva relación, si le estaba pasando mal en lo económico, en el trabajo. Entonces ahí pude, sin llegar a los detalles, sin llegar a hacer una conversación como la he tenido contigo, muy detallada, en el que le conté un poco lo que era mi vida a partir de esa separación. Y otra cosa, un detalle para mí muy especial es que ella tomó en un tour que hicimos, en un tour de cerveza en Praga, tomó su primer cerveza oficialmente. Ella le dije, ¿quieres que hagamos el tour? Le dijo, sí, pues está bien, papi. Y nos tomamos nuestra primera cerveza como papá e hija, y esa parte ahí va a quedar para siempre. Pues eso es lo que más valoro del viaje. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, José Luis, tú eres el primer, bueno, este es el tercer capítulo y los dos previos fueron con abogados, entonces eres el primer No invitado abogado. no abogado. Perfecto. Y eso le refresca un poco porque no quiero que sea una charla, conversación jurídica y entre abogados. Okay. Y te digo, y tú eres administrador de empresas y siempre has sido bueno, has trabajado siempre en la industria de los dispositivos médicos, salud. de la salud, y después iniciaste una empresa y ahora trabajas en una de las grandes empresas de dispositivos médicos. Pero quisiera platicar contigo, que me platicaras esta parte de tu vida que como empresario, que fue cuando yo te conocí. Correcto. ¿Cómo decidiste emprender? Y quiero que me platiques y nos platiques cómo terminó eso, porque empezó muy bien y terminó muy mal. Uno de los grandes fracasos de mi vida. Sí. ¿Cómo empieza? En el año 2009, finales del año 2009, yo trabajaba ya en la industria de la salud, en una empresa muy grande, una de las transacciones más grandes del mundo. Y ahí yo entré a trabajar a esta compañía por uno de mis mejores amigos de aquella época. Y desde siempre tuvimos como la inquietud de tener algo, de ser empresarios, de tener de ser tu propio jefe. En esta empresa en la que trabajábamos, aprendimos mucho, conocimos a mucha gente. Y él sale de la empresa, él lo liquidan por ahí del 2008, si no estoy mal, 2007, finales de 2007, 2008. Y a finales del 2009 a mí me toca el recorte. Y justamente en finales del 2009, para ser exactos, la última semana de noviembre, nos juntamos en diciembre a platicar, ya los dos ex empleados, y decimos, pues es el momento de empezar el proyecto que teníamos, que habíamos dejado, o que habíamos platicado mucho tiempo. No lo habíamos dejado inconcluso porque no había iniciado. Y en enero del 2010... En diciembre, perdón, todavía del 2009 hablamos por teléfono para desearnos feliz Navidad y tal con un ex jefe que teníamos en esta empresa. Él es de nacionalidad argentina y nos dice que quiere venir a México porque tiene un proyecto, una marca de Estados Unidos de dispositivos médicos. Le da la oportunidad de tener aquí una distribución en México, y entonces así es como nos hacemos de esta marca en enero del 2010. Y arrancamos nuestra aventura como empresarios, los tres, Francisco, Matías y yo. Y Matías, que era el argentino, pues vivió en Argentina. Francisco ya tenía un empleo en algún hospital aquí y estaba como un poquito como no empleado directamente con nosotros, y yo era el que me encargaba de prácticamente toda la operación de la compañía aquí en México. Al inicio, pues como todo solamente teníamos una secretaria que hacía las facturas y yo era el vendedor, el repartidor, Hacías de todo. Todo. Poco a poco esto nos va creciendo. Evidentemente aprovechamos todo el know-how que ya teníamos previo, ya tenemos varios años trabajando en la industria, conocíamos a mucha gente, sobre todo en el sector privado, y empezamos a visitar a los clientes que teníamos y le decimos, ya no estamos en esta empresa, ahora tenemos nuestro proyecto propio, y empieza a crecernos esto. Como bien dices, nos conocemos tú y yo en el 2011, si no estoy mal, en el mes de mayo, a raíz de que un cliente se niega a pagarnos, y ahí empieza nuestra amistad. En aquel entonces era toda una relación de trabajo,
Y este negocio empieza a crecer, a crecer, a crecer, nos empieza a ir muy bien, contratamos más gente, se nos incluye un tercer socio, porque Matías tuvo que salir, el argentino tuvo que salir por tema de salud de su papá en Argentina, ya no podía venir, pero se incorpora otro socio de nombre Javier. Conforme esto crece, nos empezamos a dividir las actividades y Javier, que es financiero de formación, se encargaba de la parte administrativa del negocio, yo me encargo de la parte comercial y Paco estaba un poquito... en la relación con el en proveedor. la relación con los proveedores. Él ya tenía el empleo que te contaba, entonces era como que estaba, pero no aparecía, ¿sabes? Era como puro backstage. Pues tuvimos años muy buenos, empezamos a tener muy buenos contratos, crecimos. Del 2010 que empezamos hasta el 2017 fueron todos esos años de crecimientos de bonanza. Acelerados, de bonanza, de crecimientos de 20 o 30% año contra año. Había contrataciones, viajes, coches, claro. Comida, cenas. Yo lo viví porque repito, eras cliente, sí, ¿no? Sí. Y de pronto, ¿qué pasó? En el 2018, a finales, un día llego a la oficina y la secretaria de Javier, mi socio, el que llevaba lo administrativo, que ella se encargaba del tema administrativo operativamente hablando, me refiero a que ella hacía las facturas, ella pagaba proveedores, ella hacía todo eso, me demuestra un citatorio de Hacienda. Y le digo, bueno, pues pásaselo a Javier, ¿no? Y que lo vea. Y me dice, no, es que ya no se van a suspender los sellos digitales y la cuenta bancaria la van a congelar. Y bueno, ¿qué me estás hablando? Pues sí, es que nos han pagado los impuestos. Nos metimos en un problema fiscal y dije, bueno, yo me seguía encargando de la parte comercial, entonces mi día a día era clientes, médicos, hospitales. Entonces decía, bueno, pues ahora voy a ver, tengo una cita con un cliente, pero déjame hablarle a Javier y entender. Entonces, cuando le hablo a Javier, que era mi socio, y me explica un poco detalladamente, pues sí, teníamos un problema de que no habían... Había un tema de un malentendido con Hacienda de que unos impuestos no se habían pagado y nosotros decíamos que no los habíamos pagado porque eran unas facturas que se habían duplicado en su momento. Lo que sucedió es que en el 2013, cuando las facturas todavía eran impresas y no eran digitales, la secretaria que teníamos, esta misma chica que me dio esa vez el citatorio, tenía de costumbre equivocarse en hacer las facturas. En lugar de poner Francisco con C, ponía con S, o en lugar de Villagrán con V, ponía con B grande. Y los médicos o los clientes decían, oye, es que mi factura está mal. Ajá. No te preocupes, te la corrijo. Pero no las cancelaba. No cancelaba la factura equivocada ya cuando esto era digital. Pero independientemente de eso, yo que estuve un poco más cerca del tema, es que dejaron de pagar proveedores, impuestos, todo era fake. O sea, realmente ahí fue un tema de que sí. una mala gestión en la administración. Fue un descuido. Todo se detona con Hacienda cuando... Trabajadores, y, o sea, de pronto de tener una empresa que en el papel estaba bien, de pronto te diste cuenta es que todo se debía, ¿no? Una gran parte, sí, te digo, se detona con Hacienda, ahí me doy cuenta, ahí confronto a Javier para preguntarle qué está pasando y digamos que abro esta cloaca donde sale todo esto que estás diciendo, ¿no? Teníamos pagos atrasados con proveedores, teníamos pagos atrasados con empleados, teníamos préstamos hechos a empleados que no cobrábamos. Créditos bancarios, créditos con financieras. Teníamos muchos equipos de estos. Yo sí estaba enterado en arrendamiento. Los equipos que instalábamos estaban todos en arrendamiento. Esos de alguna manera se pagaban, pero había una desatención completa en la parte administrativa. Esa es la realidad. Uh-huh. Pero lo que realmente nos rebasa y nos detona todo fue cuando llega Hacienda y congela los sellos digitales. Y entonces ya no podíamos hacer facturas, ya no podíamos facturar, ya no podíamos con ella, no podíamos hacer nada. Entonces ahí es como que dices, venía el carrito con muy buen ritmo, de repente pasa una zona medio de baches, pero de repente se te acaba la gasolina y te orillan, ¿no? Ahora que está tomando la Fórmula 1 es como que pues te mandan a bandera roja y se suspende la carrera. ¿Te pasó lo de Checo? Un poco, aunque yo no iba piloteando, yo no intenté el rebase pero sí, entonces cuando me entero digo, bueno, estamos mucho peor de lo que pensaba.
¿Y al final qué pasó? O Y sea, de ahí todo es para abajo, Paco. Ahí intentamos, Javier, que es un buen tipo, es una buena persona, él tenía un empleo, él se encargaba como segundo empleo, como segunda entrada de ingresos, la parte administrativa de la empresa de nosotros. Javier lo minimiza, no se preocupen, lo voy a arreglar. La historia larga, corta, no se pudo arreglar, Hacienda nos finca un crédito muy grande, ya no pudimos pagarle a los proveedores, y empieza ya esto a atorarse muchísimo. De los 3 socios que éramos, el único que dependía al 100% de sus ingresos de la empresa era yo. Me empiezo a preocupar mucho y consigo, como última situación, un proyecto muy grande con uno de nuestros proveedores, una empresa transnacional también, y un hospital que para mí es el hospital más importante de México, que es el ABC. Consigo un contrato importante para seguir generando ingresos y apostamos, o yo apuesto a todo lo último que me quedaba de la empresa a ese tema. fuiste all in. All in, O sea, totalmente. te jugaste tu última carta. Mi última carta con este proyecto del ABC. Nos endeudamos con este proveedor que te digo, nos endeudamos en el aspecto de que nos da una cantidad importante de material para poder atender el proyecto en el Hospital ABC. Esa es donde digo que pongo el resto. Esto fue por ahí de diciembre del 19. Enero del 20 empezamos a gestionar bien la logística con el hospital. Febrero arranca el proyecto en sí. Pintaba para irnos muy bien y en marzo cierran los quirófanos porque llegó la pandemia. La pandemia. Entonces, lo que habían venido mal, la pandemia los remató. Exactamente, ya la pandemia fue el tiro de gracia. Oye, y de ahí no se levantó, se murió la empresa. Oye, y conectando la pandemia con el quiebre financiero de tu empresa, aquí empiezo a tocar un tema sensible y la pandemia te quitó otra cosa. La pandemia se llevó a mi mamá. La pandemia se lleva a mi mamá en febrero del 2021. Pues sí, todo el 2020 me dediqué a pagar cosas de la empresa, porque no fue de un día para otro, ¿no? Hago una pausa. Ahí cuando al 2020 ya estabas con una empresa quebrada, estabas en pandemia y ya estabas separado. O sea, Ya estaba separado, sí. También con ese tema emocional complicado. Tenía un año separado, claro. Y luego llega febrero de 2021, ¿no? Correcto. Todo el 20 fue un año bien difícil porque fue darle atención a los temas de cómo cerrar la empresa. Tú te acuerdas porque estuviste muy cerca conmigo, dándome consejos, dándome asesorías, me acompañabas a reuniones, cómo negociar la salida de los pagos que debíamos a proveedores, a bancos, a arrendadoras. Hubo embargos, hubo obviamente demandas de empleados, todo esto fue muy difícil. Evidentemente ya no había ingresos, yo ya no tenía, digamos, un sueldo. Separados, ¿no? Mis papás, mi mamá ya tenía más de 65, pues no nos vimos un buen tiempo. Luego íbamos turnándonos mis hermanos y yo para llevarles el súper para que ellos no salieran. ¿Te acuerdas? Era esta época en la que no podíamos salir, o era no salgan, y Lysol para todo y demás. ¿Le llevabas a los papás comida para que no salieran? Le llevábamos el súper para que ellos no salieran, nos turnábamos con mis hermanos. Y en diciembre, para Navidad del 20, nos quedamos de ver para pasar la Navidad con los papás, y nos hacíamos estas pruebas para estar seguros de que no estabas con el COVID. Y mi hermano Jorge, que vive en Querétaro, se hace la prueba, pero creo que no le dan el resultado el mismo día, o algo sucede, algo parecido. Y como no estábamos seguros de que Jorge no estuviera con el contagio, decidimos no ver a mis papás en la Nochebuena. Y hasta el otro día le llega ya a Jorge el resultado,
y salió negativo y entonces nos vamos a verlos la Navidad del día 25. Cuando llegamos a comer con ellos, en una fecha que aparentemente iba a ser muy, muy alegre, es cuando empieza realmente la parte negativa, porque mi mamá ya tenía catarro, ya tenía gripa. Resultó que En realidad, a quien tenían que proteger eran tus papás y quien tenía el virus era tu mamá. era mi mamá, que ya cuando yo la vi ese 25 de diciembre, ya estaba con gripa, ya estaba con los síntomas de la gripa. No sabíamos evidentemente que era COVID, entonces, oye, ma, pero no, así es que había salido a la iglesia, porque ella era mucho de ir a la iglesia, entonces, una vez que medio bajó el tema de la pandemia y se abrieron cosas, lo primero que fue ir a la iglesia. Y entonces había dicho que había ido a la iglesia, que probablemente de ahí se había contagiado, pero que ya estaba tomando el antiflu y no sé qué para que estuviera mejor. Y bueno, pues pensamos que sí. Comimos, cenamos, jugamos cartas como siempre con mis hermanos, la pasamos bien, somos una familia muy bromista, muy de echarnos carrilla entre nosotros, a los papás, y mi mamá disfrutaba mucho esa parte. Mi mamá no tomaba, todos los demás sí tomábamos alcohol, entonces todos estábamos ahí echando cuba y mi mamá disfrutaba de vernos jugar dominó, jugar baraja, echar cuba, bromear con mi papá, bromear entre nosotros, con las parejas, que mi hermano iba con su esposo, mi hermano con su pareja en ese momento. Y me quedo a dormir con ella, ese día con mi mamá, al otro día la vi otra vez mal, me regreso a mi casa el día 26, y el día 28 de diciembre me habla mi papá y me dice, oye, tu mamá no se le quita la gripa y hoy ya amaneció con diarrea. Yo como por este tema de estar trabajando en temas de salud, pues tengo muchos amigos y conocidos médicos y yo sabía que la diarrea era uno de los síntomas del COVID. Entonces le dije, uy, para eso pues no está bien que lleve 5 días con gripa y no le mejore y además ahora con diarrea. Y entonces vengo por ellos, por los dos, y los llevo a hacer una prueba de COVID y mi mamá sale positiva y mi papá negativo. Y ahí empieza la alarma real, ¿no? Ahí entramos en pánico. Mi hermana que vive en Toluca se lleva a mi papá para aislarlo de mi mamá y yo me quedo con mi mamá para ese entonces a cuidarlo. Nadie estábamos vacunados. En ese momento nadie estábamos vacunados. La vacuna empezó hasta enero del 2021. Pero en Estados Unidos, porque no, acá sí, les tocó. Sí, aquí fue un poquito, tienes razón, aquí fue febrero, marzo. Y yo recuerdo, para no hacer un poco extensa esa parte dolorosa, yo estaba trabajando en mi casa y te marqué o te escribí para preguntarte cómo estaba tu mamá, porque con estos contactos médicos que tenías, aquí en México no había camas. Y era una desesperación. Brutal. Y se puso mal en enero y la pudiste llevar a una cama en un hospital en Querétaro. Correcto. Y la última noticia que yo había tenido unos 5, 6 días antes me dijo, pues creo que va mejor, ya está más estable y cuando te escribo me das la noticia. Sí. Y yo no la conocía, pero tú eras un grandísimo amigo. Me sentí terrible y la verdad es que lloré. O sea, cuando me diste la noticia, porque sentí que era una parte importante de tu ser y se te fue, cabrón. Sí, y me queda esa sensación de que quizá pude haber hecho más. Digo, para terminar, como dices, esta que es muy dolorosa, esta experiencia, y contarte algo, ya que hablamos de vulnerabilidades, de vulnerabilidades y de hablar franco. Hablar franco. Mi mamá se pone mal, eventualmente decidimos cambiar a mi mamá a casa de mi hermana, porque cuando yo me quedé a cuidarla, pues el primer día no se bañó, pero el segundo día ya se quería bañar y pues ya sabes, como ayudarla a esas cosas. Me dijo mi hermana, trae a mi mamá a mi casa, llévate a mi papá y yo me encargo ya de mi mamá en Toluca. Y dije, tienes razón. Y ahí se empieza a poner mal en Toluca. Nos dice el doctor que la atendía vía Zoom, ya no va a salir con un tratamiento de casa, ya necesitan buscarle un hospital y ahí me pongo a buscar con todos mis contactos. No encuentro, porque no había espacio en ningún lugar, por más que le hablé a
hospitales públicos, privados, encargados de terapias, dueños de hospitales, socios de hospitales. Fue la época más terrible. Fue la época en la que se colapsó. Y más mortífera, ¿no? Entonces no había espacio, yo era una desesperación tremenda. En ese momento yo ya tenía COVID porque me contagié estando con mi mamá. No podía salir, no podía moverme mucho de mi casa. A través de un amigo de mi hermano conseguimos en Querétaro un espacio y cuando le decimos a mi hermana, lleva a mi mamá a Querétaro. Mi mamá le dice a Ana, mi hermana, no voy a ir. Y le dice, Ana, ¿por qué no vas? Porque ya no voy a regresar. Si me llevan al hospital ya no voy a regresar. Y me habla Ana y me dice, oye, gordo, mi mamá no quiere ir a Querétaro. ¿Qué hacemos? Los días previos a tomar esa decisión de llevarla a Querétaro, era un show el tema de los tanques de oxígeno. Se acaban cada 3 horas. Le conseguimos 3 de alguna forma, no sé cómo. Todos mis hermanos estuvieron muy involucrados. El esposo de mi hermana se iba a formar a Cifra, que era donde reinaban los tanques, pero tenía que hacer filas de 2 o 3 horas. Cuando regresaba ya se había acabado otro tanque, se tenía que volver a formar. Era un show. Una pesadilla. Era una pesadilla. Y cuando mi mamá, conseguimos finalmente un hospital y mi mamá dice que no va, pues fue como, wow, ¿y ahora? Uh-huh. Y Ana me dice, pues habla con ella. Uh-huh. Y hablo con ella y le digo, mamá, pero es que tienes que ir. Y me dijo, no, gordo, porque sí, yo sé que no voy a salir. Dije, no, mira, es que te tienen que atender, es el mejor, no puedes estar en un mejor lugar que un hospital, porque en casa de Ana ya no hay más cosas que hacerte. Y me pregunta algo que hasta la fecha lo sueño. Si tú me dices que vaya, yo voy, yo confío en ti. Dije, sí, ma, es lo mejor que puedes hacer. Ok, te paso a tu hermana, voy a arreglar mis cosas. Uh-huh. Y me pasa a mi hermana, le digo, ya nena, ya. ¿Y eso te ha pesado? Eso me pesa hasta el día de hoy. Sabiendo el resultado, pero quizá lo hubiéramos hecho sufrir menos. Sabiendo el resultado, insisto, el resultado iba a ser el mismo. Hoy, como decías al inicio, hoy trabajo en una empresa que vendemos dispositivos médicos. Curiosamente, la vida me volvió a poner en la terapia intensiva y hoy mis pacientes o los pacientes que atienden los médicos que yo doy atención son los pacientes que están conectados a un ventilador porque tienen problemas respiratorios, como estuvo mi mamá. Y hoy me toca ver lo mucho que se sufre cuando estás conectado a un ventilador. Como paciente. Como paciente. Lo terrible que es estar conectado a un ventilador. Oye. Y solo imaginar que mi mamá la puse en esa situación los últimos días de su vida. No la puse directamente, pero ajá, eso es lo que me pesa realmente. ¿Y cómo has trascendido, asimilado y avanzado en esta pérdida de tu mamá? O sea, como familia, contigo también. Pues, evidentemente con el apoyo de todos, de mis hermanos, de mi papá, que siempre fuimos una familia unida, pero a raíz de lo de mi mamá hemos sido más. Uh-huh. Con terapia, evidentemente. La terapia psicológica, desde mi separación la tomé como una herramienta y me ha ayudado para superar lo de mi mamá. Y mira, algo que yo tenía una muy buena relación con mi mamá al final, en los últimos años de su vida. ¿Y qué te quedas con eso? Me quedo que, a excepción de esta experiencia que te acabo de contar, de que yo la convencí para que fuera al hospital, el resto de cosas con mi mamá era una buena relación. Ella fue una gran madre. Mi papá y mi mamá fueron muy rudos los dos, pero ella era como la dura... la exigente. La exigente, pero era demostrar pocas veces muestras de cariño. ¿Sabes? Ella era maestra de carrera. Y entonces cuando yo sacaba una buena calificación, me decía, bueno, pues... Era tu obligación. Para eso vas a la escuela. Ese es tu trabajo, decía, ese es tu trabajo. Decía, bueno. Y yo veía que en casas de mis compañeros por un 8 les daban casi una piñata y... un festejo. Y un festejo, y yo con un 9 era... Y aquí te decían... Es tu trabajo. Es tu obligación. Es tu obligación. No te tengo que celebrar tu deber. Totalmente. Y entonces... Cuando yo entendí muchos años después que mi mamá era así y empecé a disfrutar a mi mamá de esa forma, empezamos a ser grandes amigos mi mamá y yo. Ella era muy alegre, mucho de su forma de ser la heredé.
Ella era muy bailadora, ella era muy amiguera, ella era muy alegre, ella era muy dicharachera, decía muchas frases, muchos dichos populares, muchos refranes. Entonces me quedo con eso y me quedo con el tema de que hice lo que en este momento pensé que era lo mejor. No sé si hubiera sido peor que Dejarla en casa. dejarla en casa de mi hermana y que el deceso fuera en casa de mi hermana. Creo que eso hubiera expuesto mucho a mi hermana y yo hubiera sufrido mucho ella verla en las últimas horas. Pero bueno, a partir de ahí, mi mamá fallece el 2 de febrero del 2021. Pareciera que se estaba esperando porque el 2 de febrero es aniversario de bodas también de mis papás. Ellos ese día cumplían años de casados y ese día nos dan la noticia. Como estaba en un área COVID, no había obviamente visitas ni mucho menos, y estaba en Querétaro y mi hermano Jorge vive allá, a él le daban todos los reportes médicos. Y entonces el 2 de febrero en la madrugada, por ahí de las 3:30 de la mañana, mi teléfono vivía en silencio, porque un poco también por consejo tuyo, porque todos los días me hablaban 10 o 15 veces diferentes personas para cobrarme deudas que tenía la empresa. Bancos, abogados, empleados, gente, proveedores. Y tú me decías, no les contestes, güey, no les contestes, date un poco de tranquilidad. Y un poco siguiendo tus consejos, lo ponían en silencio el teléfono. El único número que sonaba cuando me hablaba era el de mi hija y el de mi hermano. Entonces, cuando suena el teléfono a las 3:30 de la mañana, evidentemente sabes que no es tu hija. Y esa hora pues no es una hora de reporte médico. Y justo era mi hermano, parecerme gordo. Me están hablando en el hospital. ¿Y qué te dijeron? Me dijo, no, les dije que me esperaran a que te conectaras a la llamada. No quiero recibir la llamada yo solo. Y pues nada, me conecta con la doctora y doctora, sí, son familiares de la paciente Laura, sí. Y pues ya nos da la noticia y bueno, pues ahí empieza el... Creo que fue el último golpe fuerte de la vida, ¿no? Exacto, el último golpe fuerte que me ha dado la vida. Oye, pues de ese golpe terrible, tal vez me tengo que regresar unos pocos años antes a otro golpe no menos terrible, que también trata de un ventilador. También trata de un ventilador. Se trata de Luis Jesús. Correcto. Háblanos de ello. Luis Jesús fue mi hijo. Él murió en el mes de agosto del 2011. Me acuerdo perfecto cuando tú y yo nos conocimos porque Luis nace el 4 de mayo del 2011 y yo a ti te conozco a finales de mayo del 2011. Y justamente habíamos quedado esa idea de ir a comer y echar unos tragos para ponernos de acuerdo cómo íbamos a trabajar. Y yo me acuerdo que no les dije a ti y a tu socio de aquel entonces, y yo iba con mi socio de aquel entonces también, que yo no podía porque yo tenía que regresar al hospital a ver a mi hijo que estaba en terapia intensiva. Luis Jesús nace con un problema en el pulmón derecho, tuvo un problema, se llama una hernia diafragmática, el músculo del diafragma, que es lo que divide el tórax del abdomen, a él le crece flácido, le crece sin fuerza, y el hígado cuando se va formando invade la cavidad torácica y no permite que el pulmón derecho crezca. Entonces Luis cuando nace con un pulmón nada más y el otro sin desarrollarse. Desde el minuto 1 de que él nació, tuvo que estar conectado a un ventilador, no tenía forma de estar sin ventilador y el doctor que lo recibe me dice, pues viene muy mal. Yo por todo esto que tengo, a lo que me dedico, evidentemente entré a esa cesárea y cuando lo veo que cuando nace digo, wow, sí viene mal. Me dice el neonatólogo, está muy mal, tiene muy pocas probabilidades de que salga y además esto es muy caro, todo lo que le tendríamos que hacer. Y mi reacción o mi reflejo natural fue, pues dale lo que le tengas que dar. El niño ya nació con seguro de gastos médicos, entonces haz lo que tengas que hacer. Whatever it costs. Totalmente. Cuando llega a los 3 meses y 19 días, que es lo que duró con nosotros,
Todos los días metido en terapia intensiva, todos los días a visitarlo en la mañana, en la tarde y en la noche. 7 cirugías. Le metimos todo lo que le podíamos haber metido de empeño, de dedicación, de tiempo, de esfuerzo, de energía. Y al final, un día nos llama la neonatóloga, la tuvimos que cambiar de hospital aquí a la Ciudad de México, él nació en un hospital en Metepec, y nos dice, juntan a todo el equipo multidisciplinario que tenían en el infantil privado, un cardiólogo, un oftalmólogo, un neumólogo, en fin, toda la gente que atendía al niño. Unas de estas mesas grandes de juntas como de consejo. Y ese día todo el mundo me da el diagnóstico del niño, y el diagnóstico pues era de que no se va a salvar, Cuando ya 13 personas te dicen que no, acabas por perder la esperanza, ¿no? La poquita que teníamos. Y nada, pues ese día, terminando la reunión, la psicóloga, que era como la encargada de ese equipo, me dice, oye, firmemos una voluntad anticipada, tú sabes perfectamente lo que es eso, y vamos a disminuirle las dosis de medicamento, la dosis del ventilador y todo, para que poco a poco se vaya apagando la luz de Luis. Y pues nada, así sucede. Un día me hablan, el 3 de mayo, me dice, oye, ya hoy está muy mal, probablemente no pase la noche. Llego a verlo, pasamos al 4 de mayo, y el 4 de mayo, por las 11 de la mañana, pues sí, ya su cuerpo nada más no resiste. Y fue fuerte porque él estaba conectado todo el tiempo a un ventilador, no lo podías tocar, no lo podías cargar, siempre con esta cuestión metida en la garganta. En estas últimas horas de vida me dice la jefa de la terapia intensiva que podía encontrar la manera de ponérmelo en los brazos y que siguiera con su ventilador. Entonces las últimas horas de mi hijo pues, las pasó cargado conmigo. Y nada, pues sientes que se te va la vida sin poder hacer nada, ¿no? Esa es una parte. El día más duro de mi vida, Paco. De ahí, el negocio tenía poco tiempo, tenía un año, económicamente y laboralmente me iba muy bien, pero personalmente estaba hecho pedazos, ¿no? Ahí empieza este tema, ahí es donde realmente empieza mi problema con la mamá de mis hijos, de Valeria y de Luis, ¿no? Ahí empieza, ella, obvio ya entra en una situación de coraje, de molestia, de tristeza, de no encontrar el sentido de la vida, ¿no? Me dijiste, y si quieres para ir tornando la charla hacia otros temas mucho más agradables, que te agradezco que estés hablando franco. De eso se trata, Paquito. Que ahí sentiste que se le agrió el carácter, ¿no? Y empezó un desmoronamiento emocional y de ella en lo personal, que digo, ahorita no vale la pena hablar de ese tema, pero sí empezó pues la dinamitación de tu matrimonio, que terminó muchos años después. Pero resulta que fue ahí yo te conocí. Entonces, cuando yo te conozco, tu carta de presentación fue empresario, no sé qué, ¿verdad? Y a los pocos días sí se me acaba de morir mi hijo en una incubadora, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y por un tema estrictamente personal y humano, pues te seguí, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y todo. Y repito, seguiste siendo asesorado por el despacho. Pero aquí traigo a colación, porque platiqué con tu prima, Gaby. y tu prima Gaby me dijo algo muy chistoso. Que dijo, oye, porque yo le pregunté, ¿recuerdas algo, alguna anécdota de José Luis de niño, etcétera? Y dice, sí, me acuerdo que de chiquito, porque yo soy más grande, me dice, ella es 3 años más grande, me dice, se la vivía en el piso, porque se tropezaba con todo y se tropezaba con sus propias piernas jugando fútbol, se caía, estaba lleno de chipotes, o sea, se la vivía cayéndose. Y eso me hizo mucho sentido para el programa, para esta entrevista, que hablemos franco, porque se trata de las caídas de la vida, ¿no? Correcto.
Y tú te la pasabas de niño en el piso y de grande pues has tenido muchas caídas. Correcto. Pero no se trata de cuántas veces te has caído, sino de cuántas veces te has levantado. De eso va la vida al final, Paco. Sí, digo, Gaby es mi prima hermana, es hija de una hermana de mi papá. En realidad, su papel para mí ha sido como de hermana mayor. Y sí, evidentemente, en casa de ella vivía mi abuelita paterna. Entonces yo pasaba muchos días, muchos veranos, muchos fines de semana con ella, yendo a casa de mi abuelita en realidad, pero pues jugaba con ella, evidentemente, que en aquel entonces yo tenía el pie plano. Pues con eso. Y era la razón por la que yo todo el tiempo, y como pues, cualquier niño era inquieto, me gustaba jugar, salir, andar en la bici y demás. Pero bueno, a raíz de ahí era que yo me caía muy constantemente y a veces solamente raspadas y a veces eran golpes un poco más fuertes. Después de ahí, pues ya mis papás me metieron un tratamiento de plantillas y tal y se terminó el pie plano. Pero pues sí, al final de niño físicamente me caía mucho y me levantaba. De grande También. me he caído varias veces y me he levantado, y ahora esta última que fue la de mi mamá, fueron tres cosas muy importantes en mi vida, o tres fracasos muy importantes en mi vida. Lo único de lo que me quejo, porque no me quejo de las caídas, sino de lo que sí de repente decía, Dios mío, dame un poquito de tiempo porque me las mandaste muy seguidas. Te las mandó muy seguidas. Fue mi separación, luego termina la empresa y cierro con lo de mi mamá, ¿no? Entonces todo fue esto en 18 meses y en plena pandemia, cuando no había Más pandemia. empleos. Yo me entrevistaba para ver si tenía trabajo y no había. Hablé con amigos, oye, pues ayúdame, dame trabajo, déjame vender algo. Yo me jacto de ser un buen vendedor y intenté vender complementos nutricionales, implantes dentales. Me metía con algunos amigos que son cirujanos a ayudarles a instrumentar en cirugía, de alguna manera para conseguir dinero y seguir pagando los gastos, ¿no? de colegiatura, de pues, lo que genera mi hija Valeria, ¿no? El súper, lo que sea, que evidentemente eso, por más que haya pandemia y por más que estés desempleado, esos gastos no se terminan. Y bueno, pues como bien dices, la vida se trata de cuántas veces te caes y cuántas veces te levantas. Ahorita estoy intentando levantarme por enésima vez. Pero ya lo lograste, porque fíjate. Voy mejor, sí. No, ya básicamente lo lograste y a mí me dio mucho gusto enterarme que en tu empresa te dieron un reconocimiento por ser un gran vendedor y Sí. te ganaste un premio a nivel internacional y te entregaron un premio en Irlanda. Correcto, ese fue el último. Me gané el premio al mejor gerente de ventas de Latinoamérica. Y el premio, la compañía que es a nivel mundial, hace un evento muy bonito que se llama el Club One, donde van solamente el mundo. Para la competencia se divide en regiones, obviamente Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, así, y Latinoamérica es una región. Yo gané la competencia a nivel Latinoamérica y el premio, la sede de la premiación fue en Irlanda, en Dublín. Entonces nos llevaron a todos los que íbamos a ser premiados una semana y te consienten toda la semana, hay muchas actividades y hay una noche especial en la que te entregan el premio y te hacen sentir muy especial, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esta vez fue en un castillo que rentaron ahí en Dublín. ¿Y cuando te dieron el premio, qué sentiste? Una satisfacción muy grande. Lo primero que hice fue hablarle a mi papá, a mis hermanos y darles las gracias a ellos. Porque el que dio el premio, o el que dio el anuncio, es el jefe de mi jefe, que es brasileño. Y cuando anuncia el ganador lo dice en portoñol y lo escribe con S. Y entonces yo le pongo un screenshot al premio cuando lo anuncian. ¿Pero qué escribe con ese?
Gómez, él escribe Gómez con S, porque así se escribe En portugués. Brasil, en portugués. Y José Luis Gómez, así en una, ya sabes. Entonces yo se los comparto el video, porque cuando a mí me anuncian que soy el campeón de Latinoamérica, me lo anuncia el director de Latinoamérica, que es este brasileño que te digo. Entonces paso la grabación a mi papá y a mis hermanos y los quiero compartir con ustedes, porque quien realmente estuvo ahí cuando yo estuve arrodillado por la vida fueron ellos, ¿no? Mi papá, mis hermanos, Gaby, su familia, su esposo, sus hijos, y mi hija, ¿no? Mi hija apoyándome desde otra manera, no apoyándome desde dándome la motivación a no rendirme, ¿sabes? Algún día tú y yo platicamos que yo estaba desesperado, güey, ¿no? Yo me quería ir de México, buscar algún amigo en España, algún amigo en Canadá, de güey, dame asilo, me vengo para acá, quiero irme, ya no, mi vida ya no es vida, güey. Con tantas deudas, sin trabajo, ¿no? Con el ánimo en el piso. Y mi papá me dijo, ¿y qué va a hacer de tu hija si te vas? Y claro, mi hija en ese aspecto es la que me motiva a seguir. Pero fíjate que yo también hablé con, además de tu prima Gaby, con tu hermana Ana, y ambas coincidieron en una cualidad tuya, que quiero con eso un poco cerrar el tema. Es que, por ejemplo, en mi caso particular, a veces la voluntad es una virtud que poco se me reconoce, porque de pronto las soluciones dicen, bueno, pues Francisco lo resuelve, ¿no? Claro. Y sí, a lo mejor se resuelve, pero como que esa voluntad y ese esfuerzo y esa tenacidad como que se da por puesta. A mí no se me reconoce mucho. Es tu trabajo. Porque es mi trabajo, es mi deber, ¿no? Tu deber. Pero en tu caso me resultó curioso y me dio mucho gusto que hablando con ellas, sí que se te reconoce. O sea, sí me dijeron, ambas coincidieron cuando les pregunté, ¿qué admiras de José Luis? Me dijeron su voluntad, su tenacidad, su estructura y su dedicación. Y cuando se propone algo, lo cumple. Y él decidió, voy a estudiar en el TEC de Monterrey, y lo logró. Voy a irme a España, y lo logró. Y seguramente decidiste, voy a ser empresario, y lo lograste. Y lo lograste porque fue a la fin una empresa exitosa, pero que por una mala gestión de administración de tus propios socios, pues terminó mal. Decidiste casarte con la mujer que querías y lo lograste. Y decidiste ser un buen padre y lo has hecho. Y entonces pero se te reconoce. Y entonces yo sí quiero decirte que la gente que te rodea, sí te reconocemos ese. Y creo que fue este premio que recibiste en Dublín, es la culminación y el reconocimiento de tu fuerza, de tu talento, de tu tenacidad, porque no fue un premio de ventas, yo creo que fue un premio de vida. Sí, Paco, en realidad así lo tomé y te lo agradezco. Sí, te puedo decir que una de mis características que yo reconozco es esa, que se lo debo mucho a mi mamá, a ser estructurado, a ser organizado, porque ella era así. Y también mucho a mi papá, que él es así. Él es, no importa lo que cueste en el aspecto de esfuerzo, economía, tiempo, lo que sea, si es un proyecto hay que cumplir, ¿no? Él dice mucho esa frase, si lo empiezas lo terminas, lo terminas. Tú tuviste un invitado hace poquito, tu padrino del podcast, que decía esa parte también con su mamá, si no estoy mal. Y cuando yo escucho ese primer capítulo digo, ¿qué coincide? Porque mi papá es esa misma frase. Mi papá decía mucho esa parte de, si algo que empiezas tienes que terminarlo. Y otra cosa que me sirvió mucho de mi papá es, él dice una frase que dice, no conozco a una persona que trabaje y le vaya mal. Entonces tú tienes que estar todos los días levantándote a trabajar. No puedes quedarte aquí y esperar que las cosas te lleguen. Mi papá
Tú lo conoces también y te perdón mucho de él. Lo acabo de conocer hace 2 días. Hace un par de días. En una experiencia que nos quisimos dar. Correcto. Y que quedó una foto muy padre que ahora que se la mostré le gustó mucho y creo que la deberíamos de repetir porque tenemos muchas coincidencias en el trato de nuestros padres, pero mi papá era muy... Que fue ir a ver fuimos el último juego de la Serie Mundial con nuestros papás a un bar. A un bar y a ellos les gusta el béisbol, a ti te gusta el béisbol, a mí me encanta el béisbol, entonces era, como tú bien dices, una experiencia que nos teníamos que regalar y la pasamos bien. Y hasta se llevaron bien. Y se llevaron bien y probablemente haya consecuencias de eso. Pero como te decía, y te lo conté, mi papá es bueno para la fiesta. De ahí lo heredaste. Ahí yo creo que me quedó la genética. Pero eso sí, no falta trabajar un solo día. Eso. Y eso me quedó como de, wow, no puedo yo ser menos que eso, ¿no? Ese es el tema de dónde viene esta voluntad y de dónde... Mi abuelo era carnicero, tablajero. Don Chon Ballesteros. Él me enseñó el valor del trabajo duro. Claro. Él en las fiestas familiares podía estar ya muy cansado. Ya de viejo, yo ya lo conocí ya muy viejo y pues ya no tomaba, ¿no? Pero cuenta la leyenda que le tomaba bien, claro. y que no importaba cuán mal se hubiera puesto al día anterior, al día siguiente estaba a las 6 de la mañana en el local, ¿no? En la carnicería. Y él tenía una frase, y yo que trabajé con él me decía, bueno para el relajo, bueno para el trabajo. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces, podía estar crudísimo, pero ahí tenías que estar. Y eso es responsabilidad. Totalmente, sí. ¿No? Es lo que nos enseñaron nuestros padres, que al final creo que somos mucho resultado de ellos, de lo que te dan en casa. Y sí, ¿no? Esto es lo que me queda claro. Y yo intento hacerlo con mi hija, ¿no? De, oye, Val, elige el proyecto que quieras, pero termínalo. No lo dejes a medias. Uh-huh. Fíjate, piensa bien qué es lo que quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, a dónde quieres hacer las vacaciones, lo que sea. Pero y hay que hacerlo. Termínalo y sé de los buenos. Y sí. Y no tanto ser de los buenos. Yo le digo mucho a mi hija, hay una frase que ella seguramente la odia, pero yo se la digo mucho porque quise hacer una combinación de lo que de las cosas buenas que le tomé a mis papás, más lo que yo he ido aprendiendo con la vida. Y lo que yo creo que le puedo dejar más a mi hija es esta frase que siempre le digo, Val, haz tu mejor esfuerzo en lo que hagas. Muchas veces nos decían, si vas a ser jugador de fútbol, sé el mejor jugador de fútbol. Y yo que jugué todos los deportes, yo he jugado fútbol, béisbol, americano, básquet, todos. En todos he querido ser el mejor. Pero me he dado cuenta que por más que entrenes, por más que... siempre hay uno que es más talentoso que tú. ¿no? Y que los límites juegan. Los límites, sobre todo los físicos juegan, ¿no? Luego si te lo llevas esto al trabajo o a los estudios, a lo mejor los límites económicos, o sea, todo esto ya no está en ti. Lo que sí puedes hacer es dar todo lo que tienes en ti, ¿no? Y si dando tu mejor esfuerzo te alcanza para hacer el tercer lugar, la medalla de bronce, no podías hacer más. Pero si no dando tu mejor esfuerzo ganas el oro, no te vas a sentir bien porque dices, güey, pues iba caminando, ¿no? ¿Sabes? Lancé apenas 3 corriditas. Entonces, a donde te lleve tu mejor esfuerzo, está bien. Y eso es lo que yo le digo a Valeria. Si tu mejor esfuerzo te da para sacar 8.5, no tenías más, mi amor. No tienes más. Entonces, eso es con lo que me quedo un poco, como dices, de la voluntad. Sí, intento... Tú me vas a entender esta parte con mis hermanos, con mi papá. Al ser yo soy el hermano mayor, el hijo más grande. Creo que naces con una responsabilidad adicional a la de tus hermanos. Que los papás te dejan sin que tú la pidas, ¿no? De ser el ejemplo de tus hermanos. ¿No? Mi mamá decía mucho... Tú eres el ejemplo de tus hermanos. Tú no puedes usar el cabello largo. Tú no te puedes tatuar. Sí, así mi papá también. Mi papá tenía una frase que yo odiaba, ¿no? Que cualquier cosa, pretexto o cualquier queja que yo decía, me decía, no me importa, tú eres el mayor. Y, oye, pero tú eres el mayor. Correcto. Resuélvelo o hazte responsable. Y yo, bueno, está bien. Entonces, uno crece un poco con eso, ¿no? Sí. Y sí marca, francamente, la responsabilidad del mayor
que normalmente son así. A mí me gustaría tener algunas cualidades de la personalidad de mi hermana o de mi hermano, pero el mayor como que te ponen esa etiqueta. Sí, ¿no? sí. Y vas abriendo, ¿no? Vas de cabeza de pelotón como en el ciclismo, vas rompiendo la resistencia del aire, vas rompiendo la resistencia de tus papás, ¿no? Si fueres el primero en pedir permiso, si eres el primero en que llegó tarde, o el primero en que se puso borracho, o el primero que tuvo novia. Toda esa parte yo tuve que ser el primero y ayudar un poco a abrir camino a mis hermanos. Y luego ya mis hermanos, no digo que la tuvieron fácil porque los papás, insisto, eran muy estrictos, pero sí te dan no sé, una carga extra, por así decirlo. Y si decides aceptarla, porque eso trabajando en terapia, tú decidiste aceptarla porque pudiste haber dicho no, gracias. Pero si decides aceptarla, creo que la puedes manejar bien y te puede ser útil, ¿no? Te puede dar esto que dices de la voluntad, de la estructura, de decir, pues si soy un tipo organizado, soy un tipo puntual, y eso sirve para que mis hermanos también lo sean, pues, ¿no? Pues qué bueno. Y pues sí, Paco, al final, como me encanta tu proyecto cuando me lo platicaste, yo estoy un poco en contra ahora no en contra, más bien me resisto un poco al tema de cómo se ha hecho la vida al día de hoy en cuanto a las redes sociales, en cuanto a los podcasts, en cuanto a cómo en esta afán de hacernos la vida más fácil, a veces creo que sí se ha hecho la vida más fácil en algunos aspectos, pero también se ha hecho la gente más floja, más holgazana. Yo lo noto con compañeros de trabajo, con gente que yo le digo esto, que ahora está muy de moda la ley del mínimo esfuerzo. Más allá de hacer tu mejor esfuerzo, yo veo a mucha gente haciendo la ley del mínimo esfuerzo, pues apenas con pasar, no, ahora la tecnología te da tantas ventajas, los chicos que estudian hoy ya no les cuesta el mismo trabajo, yo creo que nos estudiamos nosotros investigar ir a las bibliotecas o ahora los libros, cargar libros, ¿no? Ahora yo veo a mi hija que de repente todo lo resuelve desde el teléfono. Desde el teléfono, ya ni siquiera la computadora, desde el teléfono, que el famoso ChatGPT, güey, no sé, o sea, no sé si esto sea realmente bueno al final para la historia de la humanidad. Lo veremos en unos años, ¿no? El tema del podcast, que se me hace interesante cuando lo haces bien, cuando tú me lo contaste dije, wow, este podcast sí quiero participar, sí quiero acompañarte a este proyecto, porque hay muchos no sé, que he intentado ver y que solamente como que intentan generar tráfico y dinero a la larga, ¿no? Ahí voy a hacer bromas chistosas y ya voy a hacer un podcast. Ahí voy a decir estupideces al aire y ya gano dinero. O sea, esas cosas como que no soy partidario de eso, no sigo redes, no tengo Facebook, no tengo nada de esto, no le doy like a nadie porque me choca eso, pero cuando tú me cuentas del tuyo digo, wow, bueno, sí. Bueno, al canal sí le vas a dar like y suscribirse. Al canal tuyo sí. Pero me refiero a que este es un proyecto que digo, este sí deja algo. A través de las 2 entrevistas previas que has hecho, a mí me han dejado cosas las 2 entrevistas, ¿no? Ya tuve la fortuna de conocer a tu amigo Jorge, platicar un poquito con él y compartir esas experiencias que, como dices, de nada sirve venir con todos tus títulos y todas tus medallas, porque pues para eso, ¿no? En el triunfo yo creo que es disfrutarlo, en el fracaso es donde se aprende y te agradezco un montón, Paco, que me hayas invitado a esto. La verdad es que estoy encantado. Muchas gracias. Pues vamos a ir terminando la charla porque podemos estar aquí horas hablando. Y si cambiamos el café por otra cosa, a lo mejor. Exactamente. Oye, nada más un poco, digamos, para terminar con cosas más agradables, porque sí pasamos a lo mejor los primeros minutos hasta... pasamos saliva. O sea, pasamos saliva y mocos. Sí. No, yo sé que eres un gran conocedor de los deportes. Me encanta. De la fiesta brava, y hemos ido muchas veces a la Plaza de Toros, etcétera. Pero a mí me platicaron una anécdota, ya con esta cierro para viajar, que tu tía, la mamá de Gaby, te hizo un trajecito de torero. Un disfraz de torero. Y tú estabas muy chiquito. y en aquel momento había un torero que se llamaba Curro Rivera, ¿no? Lo conoces perfecto. Sí, claro, Curro, ya de los viejos, yo apenas me acuerdo de él, pero muy de Curro Rivera, y te pusieron el traje de torero y te preguntaron, ¿de qué estás disfrazado? ¿Y qué contestaste? De culito libera. Sí, claro. Era un concurso de disfraces. Mi papá es ingeniero civil, pero antes fue profesor. En ese momento era
había un concurso de disfraces. Mi tía, la mamá de Gaby, que era muy buena para el tema de la cosida y de la confección textil, me hizo un traje precioso. No sabes qué bonito traje estaba. Hay fotos. Y entonces me lo pone, mi papá me hace una montera con un gorrito de Mickey Mouse. Ajá. De estos de las orejas, le quita lo de Mickey y demás. Y te lo pone a Y me lo pone y me pone unas pantuflitas, me compra unas medias rosas y me hace mi tía un capote. Ajá. Y, Y entonces, estabas disfrazado de culito. De culito liberal. Porque era el que yo conocía, el que yo iba a ver mucho. Claro, y tu papá también platicó de que te pusiste a torear con él y ahí se pone en cuclillas como a torearte y empiezas a llorar de la nada. Y dices, pero ya, ¿por qué lloras? Es que no estás abriendo el hocico. Es que no abres el hocico como abren el hocico los toros, sí, claro. Pero bueno. Sí, era muy fijado desde entonces en esas cosas. Me gustan mucho los espectáculos en vivo, sobre todo los deportes y la música, es algo que disfruto muchísimo. Y soy muy detallista, soy muy de fijarme en estas cosas, tanto de que cómo abre el hocico el toro cuando evidentemente ya está lastimado, ¿no? Después del tercio de banderillas y todo, cómo ya está con el hocico abierto y babeando. Y sí, bueno, es una ocurrencia de niño, evidentemente no la piensa uno, pero bueno, sí. Oye, pues José Luis, vamos terminando y siempre me gusta terminar porque recuerdo cuando en mis épocas de estudiante a los profesores al final de la clase decían alguna pregunta y nadie preguntaba, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues si no preguntan, después el que va a hacer las preguntas soy yo y a ver cómo les va. Claro. Entonces siempre me quedé con este ánimo de hacer preguntas, pero claro, ahora quiero pasarte la estafeta y que cierres con una pregunta. ¿Qué pregunta le harías a quien nos está escuchando? A partir de lo que has platicado de tus vulnerabilidades, una pregunta para que se las dejes y las personas se la respondan, ¿no? Ya. Pues mira, yo cerraría, antes que nada agradeciéndote, Paco, que me has invitado. De verdad me da mucho gusto formar parte de tu proyecto. Ser el primer no abogado, también me gusta y ojalá que tengas muchos episodios de estos porque de verdad me parece muy útil para la gente esto que dices, ¿no? Compartir estas historias y ojalá que la gente les sirvan por lo menos para saber que en algún momento piensas que tú eres la persona con peor suerte del mundo y te des cuenta que en realidad no, que hay gente que la puede estar pasando peor que tú. Yo creo que eso es lo que puede quedar a la gente. Una pregunta que le dejaría a tu audiencia o a tus escuchas sería, yo creo que la misma que le hago a Valeria, ¿no? Si en lo que haces estás seguro de que están haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que con las cosas como están actualmente en este país, que tú sabes también un poquito mi opinión política y la desesperación que me da, sobre todo en el tema de salud, que creo que no se están haciendo las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que mucha gente en ese ámbito no está haciendo su mejor esfuerzo. Pregúntate si estás... Pregúntate si estás haciendo tu mejor esfuerzo en lo que haces. Eso. Para que a toda la gente le vaya mejor de lo que le esté yendo el día de hoy. Ok. Pues José Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Paquito, por hablar franco y muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 3. Nos vemos. Oye, y saludos a Franco. Claro, saludos sobre a mi todo. hijo, al rato lo veo. Dale un abrazo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.